Hola, buenos días. Esta es Ibis Figueroa y este sería mi tercer video hablando sobre la depresión y la ansiedad. En los videos pasados me enfoqué en, por ejemplo, en lo que significa depresión y ansiedad en el cuerpo, que se debe de hacer, que se debe de investigar para verificar que no es la depresión, sino medicamentos y problemas físicos que te están conllevando a sentirte de esa manera. En el segundo video me enfoqué más en el trayecto de cómo empezar a evaluar los pensamientos entre lo que es el ego, el deseo de control y el deseo de cuando se tiene miedo dentro del corazón. Y estos aspectos son importantes para entonces poder entender de dónde salen estas enfermedades y se revelan en lo físico. Bueno, pues entonces, ya que en esos videos anteriormente los he mencionado, y de nuevo pueden ir a mi página de YouTube, en Facebook también, ahí están los videos anteriores, parte 1, parte 2 y este, como dije, sería la parte 3. Pues entonces ahora entro de lleno en algo que nosotros necesitamos entender para poder entre nosotros evaluar lo que tener depresión y ansiedad significa. Entonces la pregunta viene siendo, ya después que haya sacado el deseo de control, el miedo que se siente por ciertas cosas que vivimos o por el ego, right? Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué escogimos vivir? ¿Por qué estamos viviendo? Y es necesario preguntarnos eso porque, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo tuve ciertos incidentes en donde me debatía entre la vida y la muerte, yo escogí vivir y escogí que estoy viviendo porque tengo que tomar medicamentos para lidiar con esos problemas físicos. Entonces, si escogí vivir, bueno, pues entonces, ¿para qué escogí vivir? Entonces eso es importante porque no es solamente estar aquí presente y respirar, sino entender el por qué la decisión de vivir, qué vas a hacer con tu vida o qué quieres hacer con tu vida. Porque si la Biblia nos dice que nosotros somos un ejemplo en el físico de la creación de Dios, porque dice que somos hechos en su semejanza. Entonces, ¿qué deberíamos de ver? ¿Qué deberíamos de hacer para nosotros llegar a ese punto en donde estamos viviendo en gracia, en donde estamos viviendo con virtud, en donde estamos viviendo con deseos de seguir adelante? Y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ya que preguntamos eso y ya que la seguimos con esta variedad de preguntas, entonces ahora es importante entender dos cosas muy importantes que vienen siendo en la parte física, y esto no tiene que ver con enfermedades, pero en la parte física necesitamos entender la importancia del corazón y la importancia del cerebro y cuál de esos dos órganos es más potente. ¿Ok? Entonces, el Heart Math Institute, y esto lo pueden verificar en Google, nos enseña que, por ejemplo, el corazón es 100 veces más fuerte eléctricamente que el cerebro, pero también es 5000 veces más fuerte magnéticamente que el cerebro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque primero va la emoción, el corazón, y después va el pensamiento. Por eso es que el corazón es más importante. Y el corazón es uno de los órganos vitales y más importantes en el ser humano. Porque cuando nosotros somos creados y estamos todavía en los vientres de nuestras madres, una de las cosas que hay que entender es que el primer órgano que se desarrolla es el corazón. Y después lo demás continúa. ¿Por qué tiene que desarrollarse ese primero? Bueno, porque sin el corazón no puedes vivir. Entonces eso es importante. Pero entonces, si entendemos que el funcionamiento del corazón es más fuerte
y es más importante en tu cuerpo. Entonces nosotros quiere decir que nosotros podemos entender lo que sentimos, entender las emociones y cambiar la manera de pensar. Porque ya les expliqué que científicamente hablando, el corazón es 100 veces eléctricamente más fuerte que el cerebro y 5000 veces más fuerte magnéticamente hablando que el cerebro. O sea, que si nosotros aprendemos a levantar la vibración de nuestro cuerpo físicamente, el corazón emite una fuerza mucho más fuerte que lo que pueda emitir el cerebro. Ahora, ¿por qué esto también es importante? Bueno, porque el cerebro significa dualidad. El cerebro significa donde tienes que mirar dos aspectos. Por eso en la Biblia se habla de lo que es bueno o malo, o lo que es pecado, o lo que es santificado y todo lo que se parezca. ¿Por qué lo evita de esa manera? Porque el cerebro, por la manera en que pensamos, absorbe todo por el proceso de pensamientos en dos maneras. Right? El corazón no, el corazón es unidad. El corazón no se deja llevar si es bueno o malo. El corazón solamente habita por lo que se siente. O sea, tu vida pasada, el corazón solamente recuerda lo que sentiste. Por eso se dice que cuando los niños están creciendo es súper importante tratar de llevarlos a una vida calmada, tranquila, dejando que desarrollen sus emociones y todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a grande, los niños solamente se van a acordar de dos cosas: de lo que sufrieron y padecieron, o de lo que ellos sintieron emocionalmente por ciertas memorias. Si no está el sentimiento fluyendo, no se van a recordar de la memoria. Entonces esto es importante porque la ansiedad viene de hechos pasados donde hay una emoción que te produce miedo, que te produce pesar, que te produce odio, envidia, cualquier sentimiento está influyendo lo que tú estás sintiendo. Por tal razón, cuando lo sientes en tu corazón, tu cerebro empieza a mandar mensajes positivos. Pueden ser positivos como también pueden ser negativos. Pero el punto es que cuando la ansiedad entra de ti es porque tu mente, no tu corazón, tu mente está mandando mensajes que no tienen que ver exactamente con lo que están pasando. ¿Por qué no tienen que ver con lo que está pasando? Porque puede ser que tú en estos momentos te hayas levantado y te hayas levantado como con ese deseo de que no entiendes por qué te sientes con ansiedad, cuando en realidad tú te levantaste, es domingo, es día de, pues nada, ir a la iglesia, pasarlo con la familia, cocinar. Tú no entiendes por qué la ansiedad. Right? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en el pasado tú has vivido, has tomado decisiones y has actuado basándote por ese deseo que sientes en el estómago de la ansiedad. ¿Ok? No tiene que ver con el corazón, sino ya tienes autoprogramado ese deseo de miedo y no sabes el por qué, o esa ansiedad que se te trepa y no encuentras el por qué. Bueno, ¿por qué eso pasa? Porque usualmente toda una vida en el pasado vivimos de esa manera. Entonces es importante evaluar por qué lo sientes, ya que eso te ayuda a curar heridas pasadas. Y usualmente estas heridas vienen desde pequeña edad, porque hay que entender también que, como mencioné, creo que fue en el segundo video, yo aclaré que la cultura, la educación, la comunidad, la sociedad, la raza, todas esas cosas influyen en la manera en que tú evalúes tu vida. Entonces hay que determinar que si lo que estás sintiendo lo sientes porque te lo enseñaron de esa manera, o si te sientes de esa manera porque tú lo viviste así. Entonces necesitas curar. ¿Por qué necesitas tomar las dos decisiones? Si es por algo que te enseñaron y te inculcaron y ahora tú no tienes la menor idea de si es la manera correcta, o si es de ti. ¿Por qué si es culturalmente enseñado? Porque eso es algo que se puede borrar.
culturalmente nosotros podemos cambiar nuestra percepción en cuanto a la vida se refiere. Eso se puede cambiar, eso se puede modificar y se puede entender. Eso tiene que ver porque eso es algo de la cultura hispana, o de los boricuas, o de los mexicanos, o del blanco, o del europeo. Ya cuando tú identificas eso ya tú sabes, mira, eso no tiene que ver conmigo, sino porque cuando yo me crié en este sitio y por eso es que esas cosas pasan. Entonces ya tú sabes, tengo que dejar de hacer eso porque eso no es lo que estamos viviendo, ni es de la manera en que estamos viviendo en esta sociedad, en este año, en estos tiempos de cambio, de nueva era, ¿verdad? Entonces ya cuando tú hayas identificado esas dos cosas, right, que es la cultura, si ya no es cultural y entonces es algo contigo, bueno, pues ahora tomamos el otro paso. Y el otro paso viene siendo de que entonces tiene que ver contigo. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tú tienes que hacer? Entonces hay otro proceso. Ya después que hayas identificado que no tiene que ver con tu cultura, pues entonces ya hay otro proceso. Y esto es bien importante. Por ejemplo, tu estómago, right, te ayuda a identificar algo. Cuando tú sientas esa ansiedad, ese malestar que te sale del estómago, tú tienes que rapidito entender que tienes que enfocar lo que está pasando. Tienes que enfocarlo. O sea, no rapidito dejar que la mente vaya corriendo. Es tomar, hacer una pausa y decirte a ti mismo, espérate, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Esa es la primera. ¿Por qué? Porque del estómago te ayuda a enfocar la emoción. Ahora, el segundo paso, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón conecta la emoción con el pensamiento. Entonces, ya después que tú hayas conectado la emoción con el pensamiento, entonces ahí tú identificas con tu corazón, que es más fuerte que el cerebro, ya tú identificas pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué tengo ansiedad si lo que voy a ir es a trabajar? ¿Por qué tengo ansiedad si lo que voy a ir es a la iglesia? ¿Por qué tengo ansiedad si lo que voy es a salir de vacaciones? ¿Verdad? Entonces, ya después que tú hayas tomado eso, entonces el último paso sería, ya después que lo identificaste con tu corazón, entonces puedes controlar el pensamiento, porque ya identificaste a qué se debe. Entonces, ¿por qué esto nos lleva a eso? Bueno, porque, por ejemplo, la Biblia, en el aspecto de depresión, si vemos, por ejemplo, a Salmo capítulo 32, desde el versículo 3 hasta el 11, me está hablando de David diciendo algo. ¿Y por qué voy a utilizar ese específico salmo? No voy a leer los salmos. No los voy a leer, pero sí está entre el Salmo capítulo 32, desde el primero hasta el 11. Léanlo con su tiempo. Cuando ustedes se sientan en depresión, léanlo. ¿Por qué esto es importante? Porque la depresión y la ansiedad, cuando ya las identificas en tu estómago y ya tú sabes que lo que está pasando no tiene que ver con tu cultura, con tu religión, no tiene que ver con nada de eso, ya tú sabes que tiene que ver con algo de ti. Entonces ahora tienes que identificar de dónde sale, de dónde proviene. Usualmente, muchos de los problemas de ansiedad y de depresión son con raíces en un pasado de cuando eras pequeño. ¿Por qué cuando eras pequeño? Porque en esos momentos tú vivías la vida sin tomar decisiones. Tú vivías la vida libremente. Y lo que te metieron en la cabeza fue inculcado por tus padres, por los que estaban al lado tuyo, por los que te educaron, ¿verdad? Entonces eso es importante porque cuando hay abuso físico o mental, cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Cuando estás lidiando con padres que padecían de alcohol, que tenían problemas de droga, cuando estabas lidiando con personas que te oprimieron y te dijeron, tú no estás supuesto a llorar, especialmente los hombres no lloran. Porque eso se dice en la cultura de nosotros. Los hombres no lloran. No, no es cierto. Los hombres sí lloran porque tienen corazón. Y si el corazón, acabé de decir, el corazón no identifica si eres hombre o mujer. El corazón identifica que hay un sentimiento, que se siente adentro una emoción y que hay que expresarla. O sea, si tienes que llorar, llora.
Si tienes que sentarte a gritar, pues ni modo, grita, ¿verdad? El punto aquí viene pasando es que ya después que nos hagamos pensando, y voy a pensar, no pensar, voy a hablar en estos momentos de lo que el Salmo capítulo 32 me habla desde el 1 hasta el 11. Tiene que ver con David. Y David en esta parte está con una presión por dentro, donde él necesita expresar o decir verbalmente su pecado de cuando estuvo con otra persona, o sea, lo que se llama, lo que nosotros le llamamos adulterio con la esposa que se convirtió luego en esposa de él. Entonces, ¿por qué esto le molesta? Porque la religión nos dice que cuando tú estás con otra persona que no es la pareja que escogiste, right? Eso es un acuerdo de la Biblia, eso es un pecado. Entonces, ¿por qué es un pecado? Porque entonces él vive con la presión de que su religión le enseñó que eso es un problema. Para él caminar virtuosamente, él necesita soltarlo. Entonces, cuando la religión me habla de confesar, ¿verdad? Yo soy la primera en decir que tengo problemas en sentarme en una iglesia, especialmente en los católicos, y le hablarle a un padre y confesarle lo que supuestamente llegó en mi corazón. ¿Por qué tengo problemas con eso? Bueno, porque a la hora de la verdad, ese ser humano es igual que yo. Entonces, él no tiene, a él no lo limpia ni lo cura o lo santifica de pecado. ¿Por qué? Porque es ser humano igual que yo. Entonces, como es ser humano igual que yo no puedo, no siento la capacidad de sentarme a hablar con una persona que es un ser humano igual que yo, ¿verdad? La única diferencia es que en aquellos tiempos, cuando se confesaba, el Padre protegía lo que tú estabas confesando. Entonces te decía cómo purificarlo. En el Viejo Testamento te enseñaba que necesitaban sacrificar animales. Y dependiendo del pecado, pues ahí iba el animal que se tenía que santificar. Se santificaba la persona, se santificaba el pastor, el priest, ¿verdad? De los judíos, y se santificaba el área donde estaba, inclusive lo que se sobraba de los animales se quemaba en el altar, o se dejaban, algunas cosas se dejaban en el altar y las otras se quemaban, ¿verdad? El punto es que en el Viejo Testamento se utilizaba animales para purificarse. Eso todavía nosotros lo vemos en la santería. Así que no podemos dividir de que, eso santero es otra religión. No, porque en el Viejo Testamento, antes de que entrara la era de Jesús, pues se utilizaban los animales, ¿verdad? Entonces, como se utilizaban los animales, el hecho de que unas religiones lo hagan en estos momentos, eso no significa que haya una diferencia, ¿verdad? Bueno, moviéndonos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento me dice que Jesús hizo el último sacrificio, o sea que ya no tenemos que hacer sacrificio, lo que hay es que hacer es la confesión. Entonces, qué conveniente, ¿verdad? Que los católicos nos digan, bueno, pues tienes que irte a confesar con un padre o irte a confesar con un pastor. Ya dije que tengo problemas con eso y tendré problemas con eso. Y lo expreso libremente. ¿Por qué? Porque esa persona es igual que yo. Tiene las mismas debilidades carnales igual que yo. ¿Por qué las tiene carnales? Porque tiene un cuerpo físico igual que yo. Y mientras tenga un cuerpo físico igual que yo, tiene las mismas debilidades. Eso entonces yo no tengo que confesarme con esa persona, pero sí tengo que hacer la confesión. Entonces, como yo hago la confesión antes de que se me convierta en una depresión, y por eso es que Salmos te habla de la depresión de David, la ansiedad que él tenía, porque tenía que expresarlo. Entonces, mi problema con la religión en estos momentos es que en vez de enseñarme cómo yo purificar, cómo yo cambiar, cómo yo seguir caminando en una vida llena de virtud y gracia, cómo yo lo hago, ¿verdad? En vez de decirme cómo yo lo hago, lo que me sigue repitiendo es que soy pecadora, soy pecadora, soy pecadora. Bueno, contra está bien. Ya yo sé que he cometido miles de errores, pero entonces ya no es eso, es que me enseñes cómo seguir caminando. Bueno, pues así de facilito. Como ya les dije, no me voy a sentar a hablar con un padre, no me voy a sentar a hablar con un pastor, no me voy a sentar a hablar con nadie que tenga que ver con ningún tipo de religión. ¿Por qué? Porque la confesión es algo que te la tienes que hacer tú mismo. Y si no me crees, pues ni modo.
Coge un espejo, siéntate al frente de ese espejo y háblate a ti mismo y confiésate lo que sientes en esos momentos. Porque si ya dijimos que cuando sale la ansiedad de aquí, el deber de nosotros es conectar eso que se siente aquí con la emoción para que entonces podamos sentirlo, tengamos los pensamientos correctos. Eso quiere decir que yo me tengo que mirar en un espejo y decir, yo me estoy sintiendo, estos son celos los que yo siento de esta persona. Vamos a decir que son celos. Entonces, si ya lo identificas como celo, ¿verdad? Entonces tienes que identificar qué es en ese específico pensamiento lo que te está produciendo celo. Y usualmente cuando el corazón está conectado, el corazón te habla rápido, rapidito te habla y te va a contestar. Te va a traer una imagen. Y si tiene que ver con el pasado, con algo que te pasó, pues ni modo, pero enfócala, siente la emoción, identifícala y después la suelta. ¿Por qué? Porque la envidia y los celos son emociones que no se deben de mantener en el corazón. El corazón debe de estar constantemente purificando emociones, pero no mantenerlas estoqueadas en algo específico, porque eso es lo que hace que el corazón se dañe y se endurezca. Y la Biblia habla mucho de cuando el corazón se endurece. Entonces, la importancia de nosotros aprender de lo que la Biblia está hablando, ¿verdad? De estos temas de depresión y ansiedad, es tomarla no como una manera de yo seguirme dando cantazos en la cabeza de que soy una pecadora, sino de buscar palabras que me ayuden a liberar lo que siento. Entonces, como acabé de decir, te miras en un espejo y analizas lo que sientes. Y si te viene una emoción de algo que te pasó, que fuiste oprimido, opresado, que no pudiste expresar lo que sentías, porque me consta que hasta el solo hecho de decir cállate la boca y no digas nada y no prestarle atención al niño, eso produce problemas emocionales en los niños. Entonces, dale tiempo. ¿Entiendes? Entonces, identifica lo tuyo para que no repitas esa misma actitud con tus hijos. Entonces, hablando de la depresión y enfocándonos de nuevo en eso, es súper importante que identifiquemos esos aspectos. Ya sabemos, primer aspecto, cuando lo sientas aquí, identifícalo. Ponlo en dirección a qué emoción es la que estás sintiendo. Después que pongas la dirección de la emoción que estás sintiendo, ponte a pensar por qué la estás sintiendo. Entonces ahí estás conectando el pensamiento con la emoción. Entonces esos aspectos tienen que pasar, ¿verdad? Para la depresión y para la ansiedad, especialmente para la ansiedad, porque el problema de la ansiedad es que cuando tú lo sientes y no lo estás soltando, ya sea la emoción que sea la que estés sintiendo, el problema viene pasando es que se siguen acumulando, entonces es como yo tener esta botella y ahí sigo acumulando todo lo que estoy sintiendo y no lo estoy expresando. Entonces yo vengo y hago esto y lo sigo echando y cierro la botellita y la pongo al lado. Y sigo haciendo eso en toda mi vida. Llevo 20, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo, poniendo emociones aquí y cerrándola. ¿Qué tú crees que va a pasar si esta botella se llena de emociones que no he querido curar? ¿Qué tú crees que va a pasar? No la vas a poder seguir llenando porque se va a llenar. Y lo peor que puede pasar es que, dependiendo de lo que estés utilizando, va a explotar. Entonces ahí es que viene el problema. ¿Por qué explota? Porque entonces en el físico se revela. ¿Cómo se revela? Bueno, se revela con problemas cardíacos. Se revela con problemas de hígado y se revela problemas estomacales, desde las úlceras hasta, por ejemplo, otros tipos de problemas vienen siendo la lupus, cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con la inmunodeficiencia, la artritis, el lupus, problemas mentales hasta los que te llevan a tener demencia, que demencia desde luego es el primer paso al Alzheimer. Imagínate todo eso. Me consta y soy testigo de que he visto personas que han tomado acciones en sus vidas que después se percatan que fueron las peores y en vez de aprender a perdonarse ellos mismos por esa acción y pedir disculpas si es necesario al ajeno,
prefieren seguirle dando mente a ese problemita nada más, a ese problemita nada más, a ese problemita nada más. Entonces, si te evoluciona, tu cerebro va a llegar a un punto que automáticamente va a borrar. Tiene que borrar porque hace daño. Tu mente va a borrar. Entonces, al borrar, ahí es que viene la demencia. Y si se percatan, en todos los pacientes que padecen de demencia, solamente se acuerdan de ciertas cosas que para ellos son importantes. Y usualmente, eso es algo que tiene que ver con algo bueno, algo que ellos se recuerdan, que le trae algo bueno. Y de eso es de que se recuerdan. ¿Entiendes? Entonces, imagínate, si tú tener esos deseos de pensamientos que no has sabido evaluar, que no has llevado, imagínate los tipos de enfermedades que te estás creando, ¿verdad? Para algunas personas, desgraciadamente, para ellos la demencia sería una bendición. ¿Por qué? Porque la demencia les ayuda a borrar lo que ellos estaban pasando en un pasado. Solamente se recuerdan de lo bueno, solamente se recuerdan de ciertos aspectos. Entonces, desgraciadamente, para ellos es una bendición, para los demás no, ¿verdad? A veces, hasta ese punto, el cuerpo de nosotros llega por no lidiar con el problema. Entonces, vamos a ser un poquito más justos con nosotros mismos, vamos a ser delicados con nosotros mismos, vamos a ser amorosos con nosotros mismos y aprender que necesitamos sentarnos y evaluar todo lo que sentimos y no mirarlo como que es bueno o malo, sino mirar todo como que son lecciones de la vida, porque lo que te hace ser mejor ser humano es aprender de todos tus dolores, de todo lo que has vivido. Y entonces eso tú lo conviertes en algo que tiene que ver con algo positivo, porque todo en la vida tiene algo positivo, si lo miras del punto de que es una lección. Ahora, si lo miras del punto de vista de que ay, esto es horrible, esto me produce miedo, me produce dolor, no quiero lidiar con eso, esa parte de mí es horrible y no la quiero recordar. Bueno, pues estás mal en no recordarla, porque no se trata de vivirla todos los días, pero sí de recordar de que estuviste en un momento de tu vida en la oscuridad, pero fue en ese momento de oscuridad donde sufrías de depresión y ansiedad, donde finalmente encontraste la luz, donde finalmente vistes la luz, porque tienes que recordar algo. La luz nunca se va a reflejar si no la has visto en la oscuridad. Porque si estás en la luz todo el tiempo, en el sol, si estás soleado, cuando te levantas, donde quiera que tú miras, está todo bien brilloso, porque el sol está ahí, ya está ahí. Ahora, cuando está lloviendo y está oscuro, tú te vas a dar de cuenta rápido cuando el sol salió. ¿Por qué? Porque empieza todo a brillar. Hay que entender que es en ese problema, en esa situación donde tú te encuentres personalmente, que te sientas que estás viviendo una completa oscuridad, donde la luz la vas a encontrar. Pero la vas a encontrar cuando tú aceptes lo que está pasando. Entonces, cuando viene la confesión, recuérdense que no es decírsela a Raimundo y a todo el mundo, ni a los pastores, ni a los padres de las iglesias católicas. No se trata de eso. Se trata de confesárselo a ti mismo. Y te puedo garantizar que eso te va a causar más dolor, porque a veces uno admitir que tienes celo, admitir que estás envidiando algo, admitir que tienes recelos o que tienes sentimientos por otras cosas, ¿verdad? Es difícil admitírselo a uno mismo, pero lo bueno es que te lo admitiste, lo centralizaste, lo sentiste y lo dejas ir. Y ya. Entonces, mañana, si te viene el recuerdo, vuelve otra vez y medítalo, vuelve otra vez y piénsalo. Por eso la oración y la meditación es importante en este proceso de buscar y soltar la depresión y la ansiedad, porque es de la única manera que tú en solitud te sientas calladito la boca a evaluar lo que estás viendo y lo que estás sintiendo. Entonces aquí es donde empieza el reencuentro con la creación, porque la paz interna que se siente después que uno empieza a evaluar lo que estás sintiendo es importante. Entonces, en resumidas cuentas,
Todo esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque hay que aprender a levantar la vibración que nosotros sentimos dentro de nosotros. Hay que levantarla. Porque si ya te dije que magnéticamente hablando, el corazón de nosotros es 5000 veces más fuerte, imagínate lo que somos, lo que el corazón es capaz de hacer y lo que nosotros somos capaces de hacer si levantamos esa vibración. Multiplícate eso por vibraciones y te darás de cuenta de que si tu aura está aquí y tu fuerza energética está aquí, 5000 veces más amplificada de lo que tú sientes, te estás liberando de cosas y estás amplificando tu aura. Y por eso es que cuando tú caminas, puedes estar bien lejos, la gente ve algo en ti o siente algo en ti diferente. ¿Por qué? Porque estás levantando y estás purificando. Entonces, señores y señoras, no nos dejemos aguantar por una ansiedad y por una depresión. Aceptemos lo que sentimos, evaluemos nuestras emociones para que los pensamientos cambien y la manera de nosotros mirar la vida va cambiando poco a poco y eventualmente, sin darnos de cuenta, levantamos la electricidad y el magnetismo del corazón lo amplificamos. Y para aquellos que necesiten ayuda, pues nada, vayan a buscar meditaciones en YouTube, canciones, vibraciones de 963 o 582, todas esas vibraciones, busca la que te conviene a ti, la que te hace bien y óyela, escúchala y mientras vas haciendo eso, medita. Piensa lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y por sobre todas las cosas, después que imagines todo eso, antes de soltarlo, date a ti mismo amor incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no vas a poner juzgo en lo que viviste. Por el contrario, te estás amando como tú eres en esos momentos. Como tú te sentiste en ese momento, te estás amando en ese pasado, pero por sobre todas las cosas te estás amando como te sientes ahora. Y espero que con este video hayan recibido bendiciones y hayan recibido por sobre todas las cosas ideas de cómo cambiar, de cómo evolucionar, de cómo levantarse de lo que es la ansiedad y la depresión. Y con la bendición de Dios espero que de alguna manera u otra salgan de ese aspecto de la vida y aprendan a que nada en la vida es malo. Todos son lecciones, pero todo por sobre todas las cosas son bendiciones de Dios para mejorar la calidad de vida en este físico y por sobre todas las cosas para aprender el camino correcto para reconectarnos con Dios. Así que bendiciones para todos, que todos pasen un buen día.